Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra clase de proyecto integrador de trabajo de grado 2. Entonces vamos a dar inicio, tenemos 4 asistentes, entonces hoy vamos a comenzar con algo que hayamos planteado en la clase anterior. Bienvenidos a todos, que es lo del trabajo de los artículos, ¿sí? Cómo redactar o cómo escribir un manuscrito para ser presentado como artículo de investigación. Entonces, vamos a comenzar con algo acá, puntual, son unas recomendaciones, ¿sí? De esos apartados que debe llevar un artículo de investigación, un manuscrito para ser presentado como un artículo, ¿sí? Porque ahí también debemos aclarar eso, que normalmente nosotros debemos hablar primero de manuscrito, porque es esa redacción, ese texto que tenemos nosotros para poder presentar, para que sea aprobado como un artículo, ¿sí? Digamos que en algunos casos estaría mencionado incorrecta, es decir, que nuestro artículo, ¿sí? Pero después ya es la costumbre. Entonces, ¿qué partes tiene ese artículo de investigación que nosotros trabajamos, que venimos adelantando? El primero va a ser ese título, vamos a irnos por acá arriba, y acá nos dice que lo primero es un título, una explicación breve y descriptiva del tema, del tópico, de la temática que ustedes están adelantando. Normalmente, ojo, normalmente los títulos de nuestros artículos son los mismos del nombre de la investigación, normalmente. En aquellos proyectos que de pronto el título es un poco extenso, pues podemos modificarlo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, normalmente. ¿Sí? Normalmente. Después vendría entonces la información de los autores, que es donde se identifica a los investigadores del artículo y el lugar donde trabajan. Aquí entonces estamos indicando que son ustedes estudiantes de Unisan Gil, de noveno semestre, de décimo semestre, del programa de Ingeniería de Sistemas, ¿sí? Y ya que serían los autores o coautores del proyecto o del artículo que están adelantando. Después vendría nuestra introducción. Esta parte de la introducción, vamos a subir un momentico aquí la imagen para que lo tengamos. La introducción y el resumen, a pesar de que se encuentren de primeras en el manuscrito, son lo último que se escribe. Porque para escribir la introducción, para escribir el resumen, yo debo conocer el problema, debo conocer la formulación del problema, debo conocer los resultados, los métodos y la discusión utilizados en el proyecto o en el artículo en este caso. ¿Sí? Entonces, a pesar de que sea lo primero que nosotros encontramos, es lo último que se redacta. Entonces, la introducción nos va a indicar a nosotros, nos establece a nosotros, nos da un contexto y formula las preguntas e importancia de la investigación. Nosotros aquí le vamos a decir al lector, lo vamos a ubicar de forma espacial, de forma técnica, en lo que estamos adelantando. Y le vamos a decir que tenemos una pregunta de investigación y que esa pregunta va a ser respondida con un objetivo general y demás. Y en el resumen, hacemos una breve descripción del propósito, el alcance y aquellos hallazgos más relevantes, ¿sí? Más relevantes del trabajo, así como aquellos resultados significativos. O sea, le damos un abrebocas para que el lector se entusiasme y lea todo el artículo. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, lo que se hace en estos casos. Adicional ¿cómo se llama? A estos dos capítulos que tenemos, pues llegaría entonces el apartado de materiales y métodos. Entonces, en materiales y métodos es describir
todos los procesos, todos los procedimientos, todas las herramientas que nosotros utilizamos para desarrollar nuestra investigación. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos en ese caso. En la discusión vamos a interpretar los resultados. Ah, perdón, ahí me estoy saltando. Primero sería los resultados, ¿cierto? Donde nosotros mostramos qué se obtuvo con el proyecto. ¿Sí? Recordemos que en un proyecto de desarrollo tecnológico el resultado no puede ser solo el software, porque usted hace muchísima actividad, muchísimas tareas antes de llegar a ese resultado no tangible que sería el software. Entonces, a partir de esos resultados, yo lo que voy a generar es una discusión, voy a interpretar esos resultados. Aquí discusión no lo tomamos del sentido errado, equivocado, de cómo se llama, de generar controversia, no. Lo que vamos a hacer es una interpretación, una explicación de los resultados, ¿sí? Ubicar los hallazgos en el contexto de otros estudios, siendo así una comparación de lo que hemos obtenido. Sugerir futuros caminos en el marco de la investigación, aquellas recomendaciones que podamos presentar. Y tendríamos, por último, este listado de referencias, que son las fuentes que hemos utilizado, que en este caso, para nuestra actividad, es las referencias en formato IEEE. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces vamos a continuar acá con 10 pasos básicos para escribir un manuscrito y que pueda ser publicado como un artículo científico. Entonces vamos a empezar a mirar aquí cada uno de esos pasos para conocer. Lo primero, nos dicen a nosotros, siempre elija, o sea, antes de escribir, yo no puedo sentarme a escribir en este momento un artículo, no puedo sentarme a escribir un artículo sin saber cuál es la revista a la cual voy a presentarlo. ¿Sí? Entonces, el primer paso fundamental, sin que ese paso pase, digamos, sin que ese paso, ¿cómo decirlo? No, que ese paso sea obligatorio. Yo debo elegir la revista a la cual voy a aplicar el artículo. Entonces, en este caso es matices tecnológicos. Lo hemos hablado creo que desde el semestre anterior, pero es importante recalcar. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer en este caso es, ¿usted ha considerado el formato? ¿La revista es digital, es impresa? Pues en este caso la revista es digital. Y el impacto de la revista. Entonces, lea el ámbito de las instrucciones para los autores. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Entonces, nosotros deberíamos ir por acá a nuestra carpeta, donde les tengo compartidos los formatos. Me tengo compartido los formatos. Vamos a ver por acá. No, informe final no. Artículo. Y por acá hay algo que dice la guía de autores que nos da para la presentación de artículos. ¿Cierto? Que ustedes muy juiciosos, todos ya la han leído. Sí, ya conocen, ya diferencian esas 3 clases de artículos que nos permite la revista Matices. Todos esos aparte ya los conocen muy bien. ¿Cierto? Entonces, recordarles que nosotros vamos a hacer un artículo de investigación científica y tecnológica. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros debemos leer todo eso. Y ese es el primer apartado acá que nos indica. Oigan, primero lea, elija la revista y lea las condiciones que les están diciendo para poder trabajar. ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes deben tener muy presente a la hora de trabajar? ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir un momentico aquí a nuestra guía para autores, vamos a revisar que tenemos un artículo de investigación científica y tecnológica, que aquí nos dicen la forma de presentación, que es el formato de IEEE, el tamaño y la letra, cómo es el trabajo, la extensión máxima que debe ser de 6 páginas, se sugiere que no sea menos de 2.000 palabras ni más de 9.000. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso no es tener artículos extensos, sino hacer artículos sucintos que vayan al grano de lo que queremos mostrar. ¿Listo?
nos dicen acá que, por ejemplo, si vamos a trabajar con imágenes, debemos anexarlas cuando lo vayamos a presentar, ¿cierto? Lo debemos tener muy presente. Contenido del artículo, aparecerán también figuras con su respectivo título, el texto incluye fotografías y demás. Y aquí nos comienzan a hablar sobre el contenido del artículo. Cómo debe ser el título del artículo, la información de los autores, el tipo del artículo, el resumen, el contenido, las conclusiones, las referencias. Que las referencias deben ser en formato IEEE. En formato IEEE lo debemos manejar. Así es simple y sencillo. ¿Listo? No confundir, porque he evidenciado, no confundir las normas APA para el artículo. Las normas APA son para el documento del informe final, ¿cierto? Y para el trabajo, para el artículo, es ¿cómo se llama? Las normas IEEE. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Acá nos dicen también entonces que en el caso de los artículos que ustedes llevan, y mire que él nos va diciendo todo, además de esos capítulos que hablábamos anteriormente, también debe llevar una metodología, los objetivos y los resultados. Lo debemos tener muy presente en este caso. ¿Qué es la metodología? Básicamente describe detalladamente cada una de las etapas que se llevó a cabo, que llevaron a cabo por el autor para realizar el estudio. Y los resultados resumen esos datos recopilados y el análisis de los que sean relevantes, incluso en los que van en contra de lo esperado. Eso sería, digamos, los resultados que vamos a mostrar. Entonces, una vez nosotros hayamos elegido esa revista, hayamos leído todas las actividades que competen ¿cómo se llama? A la revista donde vamos a llevar nuestro manuscrito, entonces vamos a hacer el siguiente punto. Debemos agrupar todos los resultados en tablas y figuras. Eso es lo que debemos hacer, agrupar todos los resultados en tablas y figuras. Esta agrupación, digamos, de los resultados en estas tablas y figuras, pues nos van a permitir conocer qué es lo que vamos a mostrar, si tenemos sí o no resultados para mostrar. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos aquí en este caso es, ¿cuáles son los resultados más importantes de nuestro proyecto? En el artículo no vamos a mostrar todo lo del informe final, porque es que el informe final que ustedes llevan o que van desarrollando fácilmente puede tener 80, 100 páginas, y el artículo son 6 páginas, entonces, sí, no podemos, ¿cómo se llama? No podemos llevarlo, no podemos tenerlo así. ¿Cuál es la mejor manera de agruparlos? Entonces, aquí es donde ustedes definen, primero, seleccionan los resultados más importantes, más destacables, de mayor relevancia en su proyecto, agrupan los resultados ya sean en tablas o figuras o gráficos, ¿cierto? Eso es lo que deben hacer ahí en ese caso. Los agrupan y revisan de una forma crítica cuál es la mejor forma de presentarlos. Una vez ya hemos cumplido ese punto número 2, pasamos al número 3. Escriban los resultados. ¿Qué resultados ustedes van a obtener o qué resultados obtuvieron? Porque ya pasó, o sea, el artículo es un producto que se hace después del desarrollo del proyecto, ¿cierto? Entonces ya pasó, o sea, ya es pasado y ya vamos a tener la información ahí. Entonces, en este caso de escribir esos resultados, nosotros debemos hacernos los siguientes cuestionamientos, los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué observó en su estudio? ¿Hay diferencia estadística entre ellos, entre esos resultados que encontraron? Entonces diríamos que debemos describir el contenido de tablas y figuras y debemos enfatizar los resultados con un análisis estadístico. ¿Okay? Analizamos, mostramos todos esos resultados, utilizamos gráficos estadísticos, utilizamos un análisis estadístico propio para poder evidenciar esos resultados que hemos alcanzado con el desarrollo de los proyectos, de los artículos en este caso. Listo, prepare la discusión.
Pues, en este punto de preparar la discusión, miren que nosotros vamos paso por paso. A pesar, a pesar de que el artículo comienza con el título, los autores, la introducción, el resumen, el abstract, la introducción, mire que hasta ahora no hemos hablado de nada de eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparecen primero los artículos, ¿sí? La introducción, el resumen y las conclusiones son lo último que se hace. Entonces miren que aquí hasta el momento no hemos tocado nada de ese tema, ¿cierto? Entonces decimos, prepare la discusión. ¿Qué pueden significar las observaciones que ustedes hicieron, que ustedes tienen en el momento? ¿Qué conclusiones se pueden alcanzar al respecto? ¿Cómo se aplican los resultados en un contexto más amplio? Entonces, en este caso, diríamos que para cada resultado importante escriba patrones, relaciones y principios que puedan explicarlo. Además, compárelos con literaturas científicas, tenga en cuenta que puede agregar nuevas referencias y que puede sugerir aplicaciones e implicaciones de los resultados. Entonces, miren que aquí ya comenzamos a redactar esa discusión, esos resultados, a presentarlos de una forma adecuada, a definir todo lo que vamos a hacer. Una vez tenemos los resultados, una vez hemos preparado esa discusión, vamos a entrar a describir cuáles fueron los métodos y las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del artículo y en el desarrollo del proyecto. Entonces, las preguntas que debemos hacernos en este momento son, primero, ¿cómo estudió el problema? ¿Cómo estudian ustedes el problema? Expliquen de forma general el procedimiento y las técnicas usadas. Utilizaron una metodología de investigación aplicada, una metodología de investigación descriptiva, una metodología de investigación correlacional, complementaron la metodología de investigación con la metodología de marco lógico, implementaron una técnica de desarrollo ágil o un manifiesto ágil, ¿cierto? Todo eso ustedes lo deben describir. Por eso es importante, digamos que por eso ustedes dentro de su formación antes de llegar a trabajo de grado 1 asisten a asignaturas como modelado de sistemas, gerencia de proyectos, formulación de proyectos, evaluación de proyectos, ingeniería del software, arquitectura de software, todas esas asignaturas porque aquí es donde les vamos a utilizar y vamos a complementar todo eso. ¿Qué materiales utilizó? Entonces, anote, explique, ¿sí? Delimite aquellos materiales, aquellos sujetos y aquellos equipos que ustedes utilizaron en el desarrollo del proyecto. ¿Y cómo procedió a utilizar estos métodos y esas técnicas? Entonces, describa el diseño y el análisis estadístico, además de explicar los pasos de sus procedimientos. Explique paso a paso qué fue lo que hizo y cómo lo hizo, ¿sí? Y ahí ya tendríamos otro capítulo de nuestro manuscrito, para que lo tengamos en cuenta, para irlo trabajando, irlo haciendo sin ningún problema. Ojo que estos son pasos básicos, ¿no? Apenas para el desarrollo de cualquier artículo. Listo. A partir de eso, entonces, ahora sí nos vamos a ir a la introducción. Entonces, cuando yo construyo la introducción, debo tener en cuenta cuál es el problema de mi investigación. Entonces, haga una descripción del problema. Cuéntele en unos, ¿cómo se llama? En unos renglones, en un párrafo, cuál es el problema. Determine cuál es la importancia de su proyecto. Para esto resuma investigaciones realizadas sobre el tema que usted ha tratado. Revise artículos relevantes que puedan servir. ¿Qué soluciones usted propone o ustedes proponen? Entonces, en este caso, ustedes van a describir brevemente su hipótesis, las preguntas, el objetivo general, los objetivos específicos, el diseño y la justificación de su proyecto. Todo eso lo van a hacer en este caso, ¿sí? Entonces, miren cómo venimos secuencialmente trabajando en esta parte. Entonces, a partir de esa descripción de la introducción, vamos a preparar las referencias. Entonces,
que es ideal para estas referencias. Incluso estas referencias son transversales a cada uno de los pasos, para mí. Porque ¿cómo construimos esas referencias? Nosotros veíamos hace como unos 15 días, 15 o 20 días, el uso de una herramienta como Mendeley, que es un gestor de citas y referencias, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese gestor de citas y referencias nos va a permitir a nosotros preparar esas referencias, porque nosotros ya hemos hecho de manera juiciosa un estado del arte, y ese estado del arte lo hemos vinculado a nuestro gestor Mendeley. Entonces, Mendeley nos ayuda aquí a preparar esas referencias, porque el interrogante en el punto 7 sería, ¿ha revisado todas las referencias relevantes del tema? ¿Cierto? ¿Sí las ha revisado o no las ha revisado? Entonces, en el caso de eso, haga una búsqueda última de artículos, ordene sus referencias de acuerdo al sistema indicado por la revista. ¿Sí? En este caso, el formato IEEE. ¿Qué debemos tener también muy presente en la preparación de las referencias? Muchas veces, ¿cómo se llama? Utilizamos referencias que no hay, ¿sí? Entonces, o hablamos de temas que no están señalados, o por el contrario, hacemos un listado de referencias que nunca utilizamos como citas. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esa parte. Después de haber preparado esas referencias, pues vamos a escribir el resumen y el abstract. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Debemos responder las siguientes preguntas. Primera, ¿qué se investigó y ustedes por qué lo hicieron? Entonces, aquí ustedes deben describir los objetivos principales del proyecto. ¿Qué se hizo y cómo se hizo? Van a describir los métodos utilizados. ¿Qué se encontró? ¿Qué hallaron? Resuma los resultados más importantes. ¿Qué se encontró? Entonces, lo que se debe hacer, ustedes deben hacer, es anotar sus conclusiones y su importancia o su relevancia. ¿Y qué significan sus resultados? Debemos decir que son 250 palabras, máximo 5 palabras claves que se deben tener en cuenta para cualquier proyecto, para tenerlo muy presente. El noveno punto sería, revise el título, autores y afiliación de instituciones. Revise que los datos se vayan bien, sin ningún problema. Entonces, en este caso, el manuscrito está completo. Hagan esa revisión general si les hace falta algo. Ha anotado los agradecimientos correspondientes. Entonces, en este caso, vamos a revisar autores y afiliaciones y revisar el manuscrito completo. Revisen toda esa parte. Pues ahí en ese caso debemos hacer todo eso. Porque en esa revisión pues vamos a mirar si nos hace falta algún ítem, nos hace falta algún trabajo, algún proyecto que no hemos vinculado y lo podemos tener muy presente para trabajarlo. Entonces, por último, realice una revisión final. En este caso usted debería preguntarse, debería cuestionarse. ¿Está su manuscrito completo y cumple con los requisitos o con todos los requisitos? ¿Cierto? Si es así, haga una revisión final. Utilice un checklist de acuerdo con las instrucciones para el autor y envíe el manuscrito de acuerdo a lo que nos dice la revista, en este caso la revista Matrices Tecnológicas. Esas son unas sugerencias hasta el momento de cómo podemos escribir ese artículo científico, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? No, señor. Gracias. Siempre está largo esto. ¿Hasta cuándo es que hay plazo para entregar todo esto, profe? Todo esto es... Lo del trabajo, es decir, lo que es la documentación de trabajo de grado y el artículo, por ejemplo. Más el software, claro está.
Bueno, ahí me remito aquí a nuestras actividades evaluativas que están en el aula. Entonces tenemos en cuenta que artículo revisado, perdón, artículo culminado para ser presentado a matices tecnológicos se van a ir revisando durante el semestre. El informe culminado y el desarrollo al igual durante el semestre. ¿Qué quiere decir? Que en la última semana es donde se recibe todo. ¿Sí? Lo ideal es ir revisando avances, lo ideal es ir asesorando sus avances. Obviamente, la persona directamente implicada, además del estudiante, es el director del proyecto. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir, pues yo no presento avances aquí en la clase, no hay ningún problema, porque lo que yo hago es apoyar ese proceso ahí que ustedes van adelantando. Pero ¿quién más o quién mejor que conozca su proyecto que ustedes, más el director que ustedes tengan? El ingeniero Felipe, el ingeniero Carlos, el ingeniero Andrés, el ingeniero Nelson, pues ellos son los que van a llevar la batuta en el desarrollo de este proyecto, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo que todo se va trabajando aquí. Y en la última semana yo defino ahí en un enlace a través de Agora donde deben subir. Y entonces la dinámica de esta nota sería que ustedes van a trabajar o que la nota se les va a dar mitad y mitad. Mitad de la nota corresponde al director de el proyecto y mitad de la nota al docente que orienta la asignatura de trabajo de grado 2. ¿Cierto? Por eso en cada uno de los porcentajes está, digamos, como mitad y mitad dividido. ¿Sí? Que prácticamente sería 45% del docente de la asignatura y 45% del director. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No sé si que esa parte ahí En clara, el, James. en el artículo, entonces, puede ser hasta el final del semestre para tenerlo listo para presentarlo a Matices, ¿sí? Esa es la Sí, claro. finalidad. Claro, porque ustedes en este momento no pueden presentar un artículo si ustedes no han terminado el trabajo. ¿Vale? Y en el de la documentación del proyecto, sería que hasta, si no, no alcanzamos a presentárselo a los jurados. ¿O cómo Pero no sería ahí? alcanzarlo a ¿Cuál presentar a los calificación jurados. tendría ahí? Como para una sustentación, ¿no? Porque eso ocurre hasta qué fecha ahí. No, no, espero porque ahí de pronto creo que hay una pequeña confusión. A ver, ustedes deben, creo que algunos de aquí ya tienen jurados, otros no. ¿Qué es el objetivo? Primero, que ustedes les deben definir jurados. O sea, así como ustedes les definieron un director de proyecto, que puede ser el ingeniero Felipe, el ingeniero Carlos, el ingeniero Andrés, Jefferson, Leonardo, cualquiera de los ingenieros que trabajan con nosotros en la universidad. Entonces, esos son sus directores de trabajo de grado, de práctica, de proyecto tecnológico y demás, ¿cierto? Primero eso. Segundo, ustedes deben presentar su anteproyecto para que los jurados para que el comité defina sus jurados. Entonces, en esa primera entrega, con ese anteproyecto, ustedes lo que hacen es decirle, oiga, señores del comité, ya mi anteproyecto está listo, desígneme quién va a ser la persona que me evalúe. Hasta ahí nomás. Ellos apenas conocen, a ellos se les notifica y se les dice, mire, fulanito y fulanito, ustedes van a ser los jurados del proyecto X, presentado por fulanito y fulanito. Eso sería prácticamente entre trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Entonces, después de que les hayan definido los jurados, cuando ustedes ya tengan todo listo, y entiéndase por todo listo, el informe final, el software entregable, los manuales y el artículo, entonces el director
solicitará, el director del proyecto de grado solicitará que este se envíe a los jurados. Y ahí los jurados van a tener 15 días hábiles para responder a la pregunta o a la pregunta que están haciendo. ¿Cierto? ¿Qué sería en este caso? Pues que van a poder presentar el artículo, van a poder presentar todos los avances para ser revisados. Los jurados van a tener 15 días hábiles. Los jurados van a tener 15 días hábiles para la revisión de los proyectos. Y ellos devuelven correcciones, pero esto ya prácticamente es cuando ustedes han terminado trabajo de grado 2. O sea, ustedes a no ser que ustedes en este momento ya tuviesen todo terminado. O sea, si aquí hay un grupo que tiene todo terminado, podría indicar y podría decir, mire, yo ya tengo ese proyecto, pues obviamente entraría a cola o entraría en cola para poder participar, porque tenemos una serie de proyectos represados que todavía no han sido sustentados. Entonces aquí pues no se le viene dando respeto, privilegio pues a aquellas personas que llevan su proceso. ¿Sí? Entonces pues primero se gradúan los que terminaron su proceso el año pasado, el año antepasado y así sucesivamente. ¿Sí? No sé si quede claro esa parte, Jorge. Sí, es que pensé que eso tenía una fecha estipulada, o sea, tenía una fecha de presentárselo a los jurados tal día o algo. Sí, señor, sí tiene una Entonces uno fecha. puede presentarlo durante... No, sí, claro, tiene una fecha. ¿Hasta cuándo? En este momento se están presentando son los proyectos de los estudiantes que terminaron trabajo de grado el año inmediatamente anterior, porque tenemos un representamiento, son bastantes los trabajos, entonces tenemos un represamiento ahí de información. ¿Listo? Entonces, ellos, por ejemplo, nosotros tenemos 4 o 5 grupos que sustentan este viernes, otros 5 grupos que sustentan el próximo viernes. Y ellos ya están en periodo o ya se les envió a los jurados aquellos proyectos que ya estaban listos para que los pudieran adelantar. ¿Sí? Entonces, presumo yo que ustedes más o menos vendrían estando adelantando o vendrían a estar adelantando trabajos por ahí más o menos en junio, julio, para comenzar los procesos. No creo que se alcance ahí con los grados de septiembre, sino ya serían hasta los grados de diciembre, porque normalmente se necesitan casi 2 meses en todo el trámite ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Se me olvidó esa parte ahí. De los requisitos de grado, ¿sí? Ah, sí, qué pena. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos casi 2 meses, o necesitamos casi 2 meses para adelantar todas las gestiones de grado. Entonces, si sus grados son en septiembre, en julio, ustedes deben ya tener todo el día. O sea, todo el día sería ya haber sustentado tesis, ya haberla aprobado, ¿sí? Porque aquí nosotros lo primero es tener aprobado eso. A partir de eso, entonces le empezamos a solicitar que ustedes envíen una documentación, que esa documentación la valore Secretaría General, perdón, primero el programa, la decanatura, Secretaría General, eso pasa unos filtros, después nos devuelven la información, o sea, es un proceso bastante largo, normalmente casi son 2 meses, ¿sí? Entonces, presumo yo, ¿sí? Anticipándome a los hechos, presumo yo que ustedes estarían en fecha de sustentación por ahí para septiembre, octubre, por el represamiento que tenemos de estudiantes de los semestres pasados, ¿sí? Pero presumo, o sea, estoy haciendo una inferencia aquí que no tiene, digamos, sustento lógico en este momento. No sé si quede claro esa parte, Jorge, y para los demás, si hayan más dudas al respecto. Sí, señor. Ok. ¿Dudas de los demás, muchachos? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí con este artículo? Y lo importante es que ustedes
dando apertura a esos espacios de trabajo con sus respectivos directores. ¿Sí? Entonces, adelantar todas las gestiones necesarias, hacer las revisiones periódicas de los trabajos. Digamos que hay muchos trabajos que van adelantados, van bien, otros van pues a medida, digamos, que van pasando, pero lo ideal es que toda esta información esté, ¿cómo se llama? Esté alineada a lo que diga el director. Para culminar el día de hoy voy a mostrar unos cambios que se hicieron al informe final para que todos lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces no sé si la clase pasada hablamos, pero sin embargo los voy a tratar el día de hoy para que quede más claro. Entonces, formato y informe final. Entonces, ¿cuál es el cambio que debemos tener en cuenta para ustedes que ya venían trabajando de pronto en este informe? Entonces, ¿cuáles son los cambios que debemos tener muy presente a la hora de adelantar este informe? Bueno, entonces, el primer cambio es aquí en la introducción. La introducción nosotros debemos mostrar la importancia, el origen, los antecedentes teóricos, ¿sí? O sea, podríamos decir que hacemos una síntesis de todo lo que debe ser todo lo que debe tener el problema, la descripción del problema, los antecedentes, ¿sí? Pero de una forma en redacción, no copiando y pegando lo que tenemos al otro lado, porque aquí es donde viene ese cambio. Entonces, nosotros hacemos la introducción donde mostremos toda esa información de forma muy superficial, muy general, ¿cierto? No debe confundirse con el resumen ni nada. Anteriormente lo que se les decía a los estudiantes, no, es que usted en la introducción debe llevar la justificación, los métodos y demás, cuando no es así. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener presente. El otro cambio es aquí en el enfoque teórico. Entonces, en el enfoque teórico, ¿qué debemos hacer? En el enfoque teórico, para no desperdiciar, porque esa fue la conclusión que se hizo ahí, para no desperdiciar recursos, ¿cierto? Podríamos llamarlo así. ¿Recursos en qué sentido? En todo lo que ustedes adelantaron en trabajo de grado 1. Entonces, para no perder todas esas actividades que ustedes hicieron ese tiempo y demás, lo que vamos a hacer es incorporarnos en el enfoque teórico. Entonces, en el enfoque teórico, el primer subcapítulo de ese enfoque teórico sería la descripción del problema, ¿cierto? El primero sería la descripción del problema. Después, el siguiente título sería la formulación del problema, la justificación, los objetivos, y ahí sí vienen nuestros marcos, el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal, el marco tecnológico y el estado del arte. Eso es el cambio sustancial que tenemos a nivel del informe final, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, para que si de pronto teníamos alguna duda con esto, reformularlo como hablamos el día de hoy para tenerlo presente. ¿Listo? Con respecto a ese informe, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. Ok. Listo, muchachos. Adrián, ¿nos iba a decir algo? Sí, profe, ese informe se pasa junto con el proyecto para que lo revisen allá en el comité, sí. Pero revisión para designación de jurados. Sí, señor. Su merced ya envió el anteproyecto Ese es para otro, la ¿no? Ese asignación. es el anteproyecto. Sí, para la asignación de jurados es el anteproyecto. Entonces, por ejemplo, creo que Jorge y su compañero ya les definieron jurados. Ellos lo que enviaron fue el anteproyecto.
Ya la segunda vez que ustedes tienen contacto con el jurado es cuando ya entregan el informe final, pero eso es cuando ya han aprobado todo y que el director del proyecto dice, listo, ya está todo listo, podemos enviarlo a jurados. Entonces, en este momento, por ejemplo, la invitación a Adrián y a las demás personas que de pronto no tienen jurados es así, ir haciendo esa actividad de presentar nuestro anteproyecto a los jurados, porque el informe final ya es para la día de la sustentación. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud adicional? Profe, nosotros con Gabriel estábamos trabajando el artículo y también unas correcciones que le hicimos al anteproyecto que vimos que nos hacían falta. Ahí, por ejemplo, ¿lo enviamos así o podemos hacer una reunión contigo en estos días para mostrarte los avances y lo que pensamos arreglar, lo que le arreglamos? Pues digamos que directamente quien autoriza ese envío es el director del proyecto. O sea, ¿quién es el director del proyecto? Ustedes, creo que es el ingeniero Nelson. No, en este caso quedamos con la profesora Marisol, la En- magister Marisol. Entonces, Marisol es quien les da el aval de presentar el proyecto. Sí, podemos hacer una revisión sin ningún problema, pero quien en últimas da la autorización por ser el director del proyecto, en este caso sería Marisol. Entonces, para que por favor con ella coordinen, revisen bien lo que llevan hasta el momento para poder trabajar y que si cumple los requisitos mínimos para ser presentado como trabajo de grado, perdón, como proyecto para designar jurados. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, si no hay otra duda, vamos a dejar la sesión hasta el día de hoy acá. Muchas gracias por la asistencia, por su participación en esta sesión del día de hoy. Instarlos, invitarlos a seguir trabajando con sus respectivos docentes, directores de proyectos y demás. Estar muy pendientes de los avances, recordar que ya estamos a más de la mitad del semestre, ya estamos en la semana 9, ya pasamos el primer corte académico y ya prácticamente se nos acaba ya nuestro semestre. Entonces recordemos que tenemos unos compromisos obligatorios para la aprobación de esta y de todas las asignaturas que ustedes están viendo. Muchas gracias por la asistencia, una feliz noche para todos. Vale, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Feliz noche. Que estén bien.